Hola, el otro día me trajeron este tensiómetro, que es un aparato que sirve básicamente para tomarse la presión. El punto es que básicamente funciona con 4 pilas AA, y lo que me pidieron es ver si podía agregarle un método alternativo para no usar pilas. Esto puede ser por distintos motivos, ya que las pilas son caras o dejan residuos, o mismo porque no es un aparato que se usa siempre. Entonces sí, quizás conviene más no usarlas. En fin, a mí me pidieron que lo haga y yo lo hago. Primeramente, bueno, desempaquetamos todo en busca del manual, ya que este se supone que nos tiene que dar las especificaciones técnicas del aparato. Sin embargo, una vez que llegué ahí me dice nada más que usa 4 pilas de 1,5 volts, pero no me dice a qué tensión trabaja el aparato, así que voy a tener que averiguarlo de otra manera. Para eso desempaqueto el producto y se trata de un aparato bastante sofisticado. Primeramente vemos esta manguerita, que es por donde se va a transportar el aire, y la señal de presión que va a mandar a la valvulita que va a indicar el nivel de presión que llevamos en la sangre. O bueno, por lo que veo parece ser así. En la parte trasera tenemos la caja donde van las pilas, que como vemos y como decía en el manual son 4. Sin embargo, aunque sean 4, no sabemos el nivel de tensión con el que se maneja el aparato, ya que pueden ser 4 en serie, por ejemplo, que nos va a dar 6 volts, o una combinación de serie paralelo. De nuevo me fijé en la caja, ya que en la parte trasera nos daban más datos, pero nada. Así que la única forma de verificarlo va a ser desarmándolo. Obviamente con cuidado, esto no es un aparato complejo, sin embargo, como todo, requiere una delicadeza. Ya con el interior de la máquina descubierto, vemos que lo que a nosotros nos interesa está al fondo, o sea que tenemos que sacar primero la pantalla, después la placa de los controles o los botones, y por último la placa de lo que vendría a ser el cerebro. No hay que hacer fuerza, viene con una serie de trabitas que solamente fijan las placas a la carcasa. Sacamos la manguera, ya que de lo contrario no podemos sacar la placa, y podemos observar todo este cablerío, que de hecho el circuito es bastante interesante. Podemos ver que el motor va a actuar como una especie de bomba, y va a mandar aire para que infle el brazalete. Y ahí la válvula va a detectar los pulsos de sangre de nuestras venas. Es por eso que el brazalete se infla, como si se convirtiera la energía neumática en eléctrica o electrónica. No sé, la verdad me impresiona. En fin, la parte que nos interesa del circuito son estos 2 pines, ya que como nos indica la placa y los cables en sí, pertenece a la alimentación. Podemos ver que el rojo está conectado al positivo y el negro al negativo. Ahora, para determinar el valor de tensión que usa la máquina, yo voy a usar este método, que básicamente es un diagrama de conexión. Vamos a tomar los resortes como positivos con su contraparte negativa. Esto lo vamos a dibujar así tal cual en un papel. Y ahora con el multímetro en escala de continuidad vamos a ir midiendo entre ellos. Como podemos ver, hay continuidad entre esos dos, así que los voy a unir. Y repito el procedimiento, pero con todos. Estos son los puntos de continuidad. Tomemos como que el recorrido de la fuente, que van a ser las pilas, va a empezar por el positivo y va a querer llegar al negativo. Así que su recorrido inicialmente va a ir en la dirección de abajo, o mejor dicho, va a llevar un sentido horario. Y así va a ser todo este recorrido, hasta llegar al último negativo. Esto quiere decir que las pilas están en serie. ¿Y qué pasa con la tensión cuando 2 o más fuentes se conectan en serie? Se suman. Y como nosotros ya sabemos, las pilas tienen 1,5 volts. Todas, sean AAA, AA o lo que sea, salvo las cuadradas que tienen 9, pero en algún momento nos vamos a fijar en eso. En fin, de esta forma sabemos que 1,5 más 1,5 equivale a 3 volts por 2, o sea 6 volts, y no es de sorprender ya que recordemos que usa un motor. Pero bueno, como puede ser que sí, puede ser que no, y no está de más fijarse. Ahora, ya habiendo identificado los niveles de tensión que maneja, yo voy a proceder a anular completamente la sección de las baterías. Esto es opcional, se puede no hacer. Y entre los componentes que tengo voy a buscar a ver si tengo algo, ya que 6 volts no es un valor muy estándar que digamos. Estaba buscando a ver si tenía un 7806, que es un integrado que nos va a dar siempre 6 volts lineales, pero no tenía y encontré este otro integrado que es un LM317, y básicamente es un chip que nos va a dar la tensión que queramos siempre y cuando le hagamos una configuración de acuerdo a su circuito. Como podemos ver en la imagen, la pata 1 va a ser donde se va a regular la tensión en base a resistencia. El pin número 2 es la tensión de salida y el pin número 1 es la tensión de entrada. Ahora bueno, el esquema del circuito que se nos recomienda es este, y lo único que nos falta son los valores. Solamente vamos a tener que calcular las resistencias, ya que los capacitores sirven como filtro. Y yo no lo mostré, pero la tensión que vamos a usar es una fuente de 12 volts. Pero ¿cómo calculamos las resistencias? Tenemos esta fórmula que nos dice que la tensión de salida es igual a 1,25, que es una constante al igual que el 1,
multiplicado por 1 más R2 sobre R1. Que bueno, R1 vamos a suponer que vamos a usar una resistencia de 220 ohm, que es lo más común. Así que lo que vamos a tener que calcular es R2. Para eso la fórmula despejada nos queda de esta forma. Y lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar los valores. La tensión de salida van a ser 6 volts y R1 va a ser 220. Como hay una división entre B y B, se simplifican y la única unidad que nos queda es ohm. Una vez que hacemos la cuenta, el resultado nos da 836 ohm. Así que una vez teniendo los valores y los componentes, vamos a buscarlos cada uno. Y de paso voy a usar una protobar por primera vez. Ya con el circuito armado en la protoboard voy a ver si funciona. Y tengo que decir que hice un injerto medio raro de resistencia ya que no llegué al valor correspondiente. O sea, llegué a un valor similar. Pero obviamente esto influye en la tensión que nos va a dar. En fin, voy a usar esta fuente de corriente continua de 12 volt y con el multímetro en escala de tensión continua vamos a medir y aproximadamente me da 6 volt con 45. Un valor un poquito por encima de lo que me pide, pero tolerable. Ya habiéndolo medido vamos a probar con el aparato directamente. Respetando obviamente la polaridad, vamos a ver si el circuito se la banca. El tensiómetro It's Alive y el circuito se la rebanca. Para el siguiente paso lo que voy a hacer es de soldar de una placa un puerto DC para la entrada de la fuente. Acto seguido voy a transcribir el circuito de la protoboard y voy a soldar directamente los componentes. La verdad me gustaría hacerle una placa, pero no lo veo necesario. Voy a dejar el esquema del circuito con sus respectivos valores y también voy a dejar el que hice yo, porque con las resistencias que tenía no llegaba al valor, así que tuve que modificarlo un poco. El circuito finalmente nos queda de esta forma. Puse un capacitor cerámico código 133 en la entrada entre positivo y negativo y uno de poliéster de código 104 entre positivo y negativo pero en la salida. Esto simplemente como filtro y para suavizar la onda. Ahora bien, los cables que iban en el zócalo de las pilas los vamos a conectar al circuito, obviamente respetando la polaridad ya que de lo contrario podríamos llegar a dañar el aparato. Esto lo voy a cubrir con cinta para que no toque ningún lado, para que no haga ninguna especie de cortocircuito ni nada y que quede todo lo más protegido que se pueda. No hace falta, pero esto va a ser puramente por cuestiones demostrativas. Estos integrados disipan calor. ¿Por qué? Porque su trabajo es generar una caída de tensión, es decir, nos lleva 12 volt a 6 volt. La mitad, y toda esa energía ¿a dónde va? Se transforma en calor y sale por la superficie de metal que tiene el encapsulado. Ahora bien, como esta máquina no maneja mucha potencia, no considero necesario agregarle un disipador. Sin embargo, vamos a calcular la energía que disipa a ver si lo necesita o no. Pero para esto primero tenemos que saber cuánta corriente consume. Y para eso vamos a desconectar la salida y me voy a poner el brazalete y me voy a tomar la presión como si fuera un uso completamente normal. Voy a configurar el multímetro en la máxima escala posible ya que no sé cuánto consume, siempre midiendo corriente continua. Y recordemos que la corriente se mide en serie. Como podemos ver, cuando más consume es cuando funciona el motor y nos da un valor de aproximadamente 300 mA pico. Es decir que el momento de mayor actividad del circuito va a ser cuando el motor esté andando. Y además tenemos que recordar que cada vez que se usa se tiene aproximadamente 15 segundos en actividad. Así que aunque se calentara mucho no le da tiempo a sobrecalentarse o siquiera quemar el plástico. Procediendo con el cálculo podemos ver que la ley de Watt nos dice que la potencia es igual a la tensión por la corriente que se consume. Sustituyendo los valores nos queda esta cuenta. Y haciendo la cuenta el resultado es 1,95 watts. Y a ver, este circuito integrado se compone de un encapsulado TO220.
Esto justamente para disipar el calor. Si bien el fabricante no especifica que el encapsulado soporte determinada cantidad de potencia, influye el ambiente y otros factores, pero digamos que a una temperatura de 25 grados puede llegar a soportar de 125 a 150 grados centígrados o unos 2,10 watts. Estamos un poquito en el límite, puede ser, pero andamos bien, ya que recordemos el uso que se le da es muy corto. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un agujerito para la entrada del DC, ya que la idea es que se pueda desenchufar y enchufar. Y bueno, no es mucha ciencia hacer un agujero, yo en este caso calenté un tornillo y lo hice ahí directamente en el plástico. Pero bueno, podría haberlo hecho con una mecha o con lo que sea. Una vez habiéndolo hecho, lo pego con la gotita, que aunque parezca que no, la verdad que agarra muy bien. Soporta bastante estrés mecánico. Y ahora bueno, hay que acomodar el circuito, que quede todo lo mejor posible. Me hubiera gustado agregarle un disipador, pero aunque quisiera tampoco tengo mucho espacio que digamos. Y bueno, en fin, lo ensamblo. Ahora nada más lo voy a probar, voy a enchufarlo y bueno. Como se puede ver, no hay pilas, no hay nada, esto funciona sin ninguna batería. Hay muchas opciones, se puede hacer con baterías recargables obviamente, pero bueno, reciclando algo podemos hacer. Hay que resolver con lo que tenemos. Chau.